Noche de jueves, noche de conocimiento, noche de compartir. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a este nuestro espacio consentido EKPO. La forma correcta de alzar tu voz. Mi nombre es José Arenas, en la producción el señor Rodo Valderas. Hoy me acompaña también, además de nuestro compañero y nuestra compañera, el señor Juan Pedraza y la señora Marlene Moreno. Hoy junto a mí para recibir a nuestra estrella invitada de esta noche, mi amiga, compañera, querida, anfitriona de este espacio, la señora Lili Robledo. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, José? Y A muy todo dar. contenta de... Qué bueno, muy Y contenta de dándole estar la aquí esta bienvenida también noche. a nuestro público fino y conocedor de toda América Latina. Sí, muchas gracias a todos por estar con nosotros esta noche, que al igual que todos los jueves, pinta para hacer un gran programa y llenarnos y empaparnos con mucho conocimiento y mucha inspiración, ¿no? Porque siempre terminamos como que recargados de mucha energía, listos para continuar. Y quiero también darle la bienvenida pues a nuestro capitán para que nos vaya indicando qué invitado va a estar con nosotros esta noche. Capitán Rodo Valderas, ¿cómo está usted, señor? Buenas noches, EKPO, ¿cómo están? Qué alegría vernos, leer a las personas que se conectan. Ya estamos por acá listos para recibir a nuestro invitado esta noche. Sí. Un actor supremamente talentoso. Justo es lo que te iba a mencionar, querido Rodo. Muchas veces en este mismo espacio en EKPO ha surgido no la controversia, no la polémica, pero sí la duda razonable por parte de nuestra audiencia respecto a si para hacer doblaje de voz hay que ser actor, hay que ser actriz o simplemente basta con tener la habilidad. Hoy no hay lugar a esa suspicacia, no hay lugar a esa controversia. Hoy tenemos un primer actor, un señor actor con toda la barba. Exactamente, un señor actor con el cual y cuya compañía esta noche vamos a reafirmar por qué no se puede ponderar como opcional el estudiar actuación, prepararte como actor para trabajar e involucrarte dentro del doblaje de voz. Y con el afán de continuar desarrollando estos temas acerca del doblaje premier, el doblaje absoluto, ese doblaje lindo que tiene verdad, que puedes disfrutar como una pieza integral del trabajo audiovisual, del proyecto, de la serie o de la película, el ver trabajar a este maestro que nos acompaña esta noche nos reafirma que hay otra manera de trabajar el doblaje de voz y estamos emocionados de que nos platique al respecto. Esta noche, de mucha gala, recibimos al maestro Enrique Galván. ¡Bienvenido! Hola. Hola, muchas gracias, qué honor, qué gusto, qué placer tan enorme estar con ustedes. Bienvenido, señor, qué gusto, también para nosotros estamos muy contentos y ya muy ansiosos de empezar a platicar, así que se queda con José y con Lili, bienvenido y Muchísimas acá gracias, estamos. Rodo. Bienvenido a EKPO. Encantado, Rodo, muchas gracias. Gracias, igual Hola, que Lili, nuestro buenas capitán, noches. Buenas noches. Pues muy contentos de tenerlo aquí en este espacio con nosotros. Y bueno, como mencionaban ahorita mis compañeros, la actuación, el ser actor. Y en este caso, en la especialidad del doblaje de voz, me gustaría que nos comentara cómo fue que llegó al doblaje, cómo fue que el doblaje llegó a su vida o cómo fue este primer acercamiento, porque como bien nos mencionan, ya fue ha sido actor de cine, de televisión, de teatro. ¿Cómo fue este acercamiento hacia el doblaje? Claro, José, muchas gracias. Gracias por este chancesote de platicar con el auditorio. Un Pienso honor, maestro. que tal vez les va a sorprender un poquito, pero puede ser también un poquito interesante, porque puedo imaginar que han tenido invitados con una trayectoria muy importante en el doblaje desde el punto de vista
del tiempo que tienen haciéndolo continuamente. Pero yo soy un caso distinto, un poquito la historia al revés. Yo siempre he dicho que llego tardíamente al doblaje, a pesar de ser una disciplina que me atraía y que respeto y quiero mucho, que tengo grandes amigos además, para fortuna mía, de la gente que yo considero con trayectorias destacadas, importantes, gente que admiro mucho haciendo doblaje, que han contribuido a consolidar este buen nombre del doblaje mexicano. Pero a mí la vida me llevó un poquito por otro lado. Todavía soy de una generación a lo mejor José estará de acuerdo conmigo, que no te hacías actor pensando necesariamente en el doblaje como forma primigenia, ¿no? De ejercer tu vocación, sino que obviamente pensabas en el teatro, en la televisión, por supuesto, en el cine tal vez, y es más, no estabas en mi caso, yo te voy a hablar de que yo terminé digamos que en la principal escuela donde me formé por ahí del año 88. Y ya para entonces me había yo dado un par de vueltas, incluso había tenido oportunidad de por ahí ir a tomar, no había clases de doblaje como tal, como hay tantas hoy día, sino que por ahí, y le sonará tal vez el nombre de Almanuri, que por ahí fui un día a una compañía de doblaje donde dio como una especie de mini taller y me pude enterar. Y tuve la fortuna de ver, y fueron mis primeras incursiones en ir a las compañías de doblaje y ver ese doblaje como se hacía en esos años todavía. No tenía tanto que habían dejado esta forma de hacerlo en óptico, que era esta proyección literalmente, y estos atriles enormes, en donde si había 5 personajes en la escena, tenías a 5 actores en el atril. No, y había que entrar al micrófono y salir y llegar al otro compañero, ¿no? Entonces, si hoy día sigue siendo una técnica a la que hay que poner atención y que hay que aprender, no te quiero platicar lo que era en esos momentos en que no había Pro Tools y que no había manera de que ahora puedes mover un poquito el audio, ¿no? Y todas estas herramientas maravillosas que hoy día todavía, que yo digo que enriquecen, ¿no? Que todavía nos ayudan un poquito más. Y allá era un poquito más, era artesanal casi el asunto. Y me tocó verlo y entender cómo era ese primer proceso que algunos amigos míos lo hicieron, de empezar a ir a las compañías, empezar a reportarte con los clientes, aprender a hacer doblaje viendo trabajar a los que ya lo sabían hacer, ¿no? Y era muy emocionante lo que me pasó a mí, te lo voy a platicar. Yo entonces calculo que por ahí del 86, 87 me habré ido a asomar las primeras veces a las compañías de doblaje, orientado por amigos como Martín Soto, por ejemplo, ¿no? Que te decían, pues aquí, mira, o acá, ¿no? Sí, Emilio Guerrero, tal vez. En ese momento Laura Ayala, amiga mía, una de mis mejores amigas, empezaba, y ella, por ejemplo, sí se quedó, ¿no? Se mantuvo ahí y arrancó una carrera brillante, verdaderamente. Pero entonces tú ves, o sea, yo inicié a ir con ella, por ejemplo, y esta sensación de entrar a estas compañías que entonces eran muy grandes y a veces había muchas salas, y tú ibas caminando por el pasillo y empezabas a escuchar cómo trabajaban y empezabas a oír voces que reconocías y te venía a la mente el personaje tal, ¿no? Esta es la voz de fulanito, esta es la voz de sultanito. Y ya desde ahí empezaba una emoción muy grande de saber que muy probablemente por primera vez ibas a ver el rostro de esa voz que habías escuchado, en mi caso, durante mi infancia, ¿no? Entonces era súper emocionante. Y bueno, y el fenómeno era que cuando entrabas a la sala, si tenías que pedir el permiso de poder entrar a la sala, que un director
te diera el acceso y te permitiera ver a la gente trabajar. Y entonces empezabas a ver a esa gente trabajar en el atril y ya veías por primera vez a ese actor o esa actriz que a veces cuya voz ubicabas perfectamente en X personajes, ¿no? Y de pronto te dabas cuenta que ese actor y esa actriz, también ya lo habías visto en la tele, también ya lo habías visto en una película con el santo, ¿no? o ya lo habías visto en alguna película de balazos, o en alguna telenovela, o incluso en comerciales, ¿no? Y era, tú puedes imaginar esa emoción para un joven en sus 20s, ¿no? Muy al principio, ver darte cuenta de eso, ¿no? De esa gente ya con esa gran experiencia, y era muy emocionante, ¿no? Y darte cuenta de que, este señor yo nunca me imaginé que era la voz de tal y tal y tal y tal, y te parecía, era entrar como a Disneylandia, ¿no? Y empezar a ver a los personajes haciéndose realidad. Era muy padre. Me tocó ver, o sea, incluso me tocó estar todavía en esas salas enormes y efectivamente ver el loop, que sí era un loop que se repetía constantemente y se ensayaba una, dos, tres, y luego ya era grabar. Y entonces, era muy complicado porque entonces un error, sí, insisto, había 3 personajes en la escena, pues los 3 grababan, con uno que se equivocara había que regresar y hacer todos otra vez el loop. Entonces, fue una de las razones por las cuales a mí, mira, la verdad siempre, por decirlo coloquialmente, me achiachi. O sea, me daba, sí, era, porque las veces que tuve la oportunidad, sí era, ¿no? Empezar, se graba y pa. Cuando te dabas cuenta ya había pasado la frasecita que tenías que decir, porque estabas así, aterrado, y claro, los otros te volteaban a ver así como, pues, y a ver a qué hora, ¿no? Entonces, realmente era una cosa complicada querer dar tus primeros, hacer esos pininos y aprender de esa forma, era aventarte al ruedo, así era muy fuerte, primero que se te diera el chance de pasar al atril, y luego por supuesto que ibas a pasar al atril y por supuesto que la ibas a regar, ¿cómo no? Era lo lógico, ¿no? Cuando empezabas, entonces era un proceso complicado y había que quererlo hacer, ¿no? Entonces, bueno, todo este preámbulo para explicar por qué yo, a pesar de los años que tengo, a lo mejor no puedo hablar de tantos personajes o de tantas series o de tanta en doblaje concretamente, porque entonces una de las cosas que evitó que yo me quedara en ese momento tal vez haciendo más, siempre tuve oportunidad, siempre tuve la fortuna de que hubiese compañeros que me invitaran a ir a hacer alguna cosita, ¿no? de doblaje y eso ya me mantenía como esa parte un poquito, bueno, sí tengo oportunidad de tocarlo, ¿no? Pero la vida me llevó más por el teatro, ¿no? En algún momento de mi vida también más por la televisión. Tuve oportunidad de trabajar más en televisión, en teatro. Siempre había algo que me ocupaba mi tiempo. Con José coincidimos en un tenorio, ¿verdad? Trabajamos por ahí con el maestro Bichir, ¿no? Bichir, padre de los Bichir. Una experiencia padrísima también. Entonces siempre hubo por ahí. Y en mi caso siempre estaba ahí la espinita de, ¿a poco el doblaje no se me va a hacer Era como algo, como mencionaste, Lili, he tenido oportunidad, cine, cosas muy chiquitas, pero sí televisión, radio incluso, radio por internet también en algún momento, teatro, cabaret no se diga. También por ahí me ha gustado escribir, también tengo por ahí un par como dramaturgo tengo 2, 3 cosillas, obras de teatro, microteatros, temporadas de microteatro, todo eso que va llenando tu trayectoria, ¿no? Un poco, pero ahí estaba esa cuestión del doblaje y lo que te puedo decir es que yo casi acabo de llegar y casi acabo de llegar, te estoy hablando ya de como de 7 años en que a lo mejor sí ya estoy haciendo doblaje con muchísimo más regularidad y he tenido mucho más oportunidad. Ahora sí de probarlo como es y ya, ha sido muy satisfactorio y bueno, eso explica
mi tardía llegada que a lo mejor no tenga yo esos personajes icónicos que te pueda yo mencionar, pero profesionalmente me ha dado mucha satisfacción sí llegar y poderlo empezar a realizar y estar aprendiendo. Entonces, es muy chistoso porque entonces yo empezaba y me tocaba mucho convivir con los jóvenes, ¿no? O sea, porque pues yo estaba empezando tarde, pero estaba empezando, entonces pues, yo convivía con los que empezaban también, ¿no? Pero me di cuenta que a pesar de mi inexperiencia, los jóvenes a mi lado sí se fijaban un poquito en lo que yo hacía. No, sí me daba, creo que si alguna pequeña ventaja he tenido a la hora de ir a intentar conseguir el trabajo, es la otra experiencia que yo traía, ¿no? Ya la tabla, pues, ¿no? Por ahí, por ese lado. Todavía hoy día que estamos haciendo ambientes de manera individual, okay, y por la cuestión de la pandemia, supongo que ya aquí en este espacio debe haber platicado mucho de cómo se hacen los ambientes y que somos un grupo de actores al mismo tiempo. Y hoy día estamos haciendo una cosa que resulta un poquito extraña, que a veces hacemos ambientes solito, ¿no? Y hago esto que además se lo aprendí al señor que está aquí presente, de hacer como tu monólogo, ¿no? Tu historia. Y por ejemplo, yo me he dado cuenta que eso es algo que a mí me beneficia mucho, me distingue, porque los directores batallan muy poquito, o prácticamente no batallan, porque me dicen, vas, la situación es esta, y yo me suelto como hilo de media. El otro día, fíjate, con todo este tiempo, por ejemplo, con una directora, Gaby Wheeler, no había trabajado nunca. Okay. ¿No? Y justo me tocó con ella, de pronto hacer unos ambientitos, me vas a llevar unos ambientes, y me soltó el track y me dijo, en algún momento cortó, dijo, te estoy llamando porque se dio cuenta que no me tuvo que dar ninguna otra, ya no me tuvo que dar ninguna otra indicación, y yo me solté improvisando. Dije, ay, ella me dijo, y eso a veces los directores con esta cuestión del tiempo, que sabes que en doblaje es tan valorada, yo creo que le gustó mucho esa parte, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que en principio te puedo platicar. En realidad soy casi nuevo, ¿no? en el doblaje, por decirlo así, en esta cuestión de que ya lo estoy haciendo con regularidad y lo estoy disfrutando mucho, justo por eso, porque era como una parte que me quedaba ahí. La locución, por ejemplo, comercial también la había podido ejercer, la publicidad un poquito, por ahí tengo comerciales, ¿no? Y en fin, y me faltaba esta cuestión de doblaje, que además siempre me gustó y siempre respeté mucho a los compañeros, la valoro muchísimo, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando te toca llegar a ser en una serie de la que tú eres fan, aunque vayas a hacer algo pequeñito, es así como, wow, ¿no? Ahorita, justo antes de la entrevista, una hija mía me mandó un mensaje que, oye, papá, ¿eres tú? Y generalmente graba el audio con su teléfono en una serie que estaba pasando hace ratito en el Canal 7, 911 se llama la serie, y pues por ahí es. Eso es muy bonito. De pronto mi hija me manda el audio así de, oye, ¿verdad que sí eres tú? Y ya sí. Tú a veces ni te acuerdas cuando lo grabaste, ¿no? Ni te acordabas que lo habías grabado. Y de pronto, además era como una escena emotiva, muy emotiva, de un padre que le están diciendo que hubo un accidente donde pierde la vida la esposa, pero la esposa había tomado y cosas así. Entonces mi personaje lloraba y se estaba enterando además en ese momento que la esposa alcohólica había tenido una recaída y había tenido este accidente. Esas cosas que a veces hacemos con el señor José Arenas también, estos personajes que sí requieren de actuación, ¿no? Que requieren que tiene que haber un actor ahí detrás, porque si no, no va a funcionar. Filigrana. Así es. Y me di cuenta que sí, una escena efectivamente no era el protagonista del capítulo ni nada, pero me da gusto, por ejemplo, que pronto una hija diga, ay, mira, ahí está mi papá, ¿no? Y está, wow, y oí la escena y hasta me gusté. Dije, ay, mira, ¿no? O sea, sí, como actor siempre está uno ahí como en la autocrítica también y dices, a ver si voy bien o me regreso, ¿no? Yo en el doblaje, una de las cosas que me gusta es que creo que todos los días que voy a grabar algo,
aprendo algo nuevo, de verdad. Todos los días me estoy dando cuenta de cositas ahí en el doblaje. Siempre hay algo que te reta, algo que no te había tocado, ¿no? De pronto. Pasa mucho cuando grabas cosas que no son en inglés, por ejemplo. Estamos muy, la mayoría es del inglés al español, pero cuando vienen idiomas del cual no tienes ninguna referencia, ahí vienen retos importantes de repente, ¿no? Es una complicación ahí. Y ahí se ve otra vez la habilidad tanto del director, de todos. Siempre somos un equipo, ¿no? Y cuando vienen estas cosas, el ingeniero, el director, el actor, todos nos tenemos que poner la pila. Cuando viene algo de Vietnam, ¿no? Por ejemplo, y no entiendes mucho de lo que hay ahí. Y a veces, pues los señores traductores de pronto tampoco entienden muy bien cómo va este asunto, ¿no? Y te traducen literal. Y entonces hay que resolver esas cositas. Es evidente, querido Enrique, y por supuesto agradeciendo tu presencia con nosotros. Sabes que además del cariño en lo personal, hay un respeto profundo hacia tu trabajo. Siempre me gusta mucho hacer la presentación cuando me haces el honor de acudir a mi sala de grabación a interpretar algún personaje. Me gusta mucho ponderar tu presencia frente a las personas que en ese momento se encuentren ahí, ya sea el ingeniero de audio, la gente de la producción, porque en efecto, lo mencionas bien, de pronto en un mundo en el, bueno, agradecerte muchísimo tu generosidad, tu presencia hoy aquí en este espacio, porque en estos primeros 20 minutos en que has expuesto tu pensar, tu sentir, tu visión sobre el doblaje de voz, has tocado una lista de conceptos, fundamentos, preceptos que cualquiera que tenga intención de incorporarse al ámbito profesional del doblaje de voz, ya con estos 20 minutos que el maestro nos ha regalado, más lo que viene y seguramente va a ser de mucha sustancia porque lo conozco. Hay que destacar también, además de lo que ya se ha ponderado, tu vocación como profesor de teatro, claro. Profesor de actuación, no maestro de doblaje de voz, maestro de actuación en el Instituto Andrés Soler, una de las escuelas más prestigiadas en México. Y por eso nos interesaba mucho en EKPO tener tu presencia hoy aquí desde esta visión de justamente un actor completo, un actor que ha explorado diferentes plataformas y que se ha acercado al doblaje de voz. Tú lo dices desde una posición de mucha humildad, lo cual es de subrayar y de aplaudir, pero la realidad es que yo, por lo menos como director de diálogos, cada vez que tengo el privilegio de que tú aceptes venir a trabajar en una de mis películas, me siento tremendamente honrado, ya lo hemos platicado también, yo prefiero 1000 veces trabajar con gente que tiene experiencia encima de los escenarios que con alguien que simplemente sabe sincronizar y pare usted de contar. Es súper interesante escucharte porque es historia, hablar de los loops, recordarle al público que loop es esta cinta que dura justamente unos cuantos segundos, 24 segundos, 15 segundos, y que daba vueltas y vueltas. Ahora mismo que te miro con los audífonos, pienso en la modernidad, pero al final del día, porque hablaste también de Pro Tools, hablaste también del trabajo que se hace en equipo, y pensaba yo mucho en esta modernidad de la que hablábamos antes de entrar ya propiamente al espacio de EKPO. En la previa platicábamos entre los cuatro y pensaba en esta modernidad que nos ha alcanzado, pero al final del día, Enrique, el fundamento siempre va a ser el fundamento, y eso no los pusimos ni tú ni yo, ni Lili, ni Rodo, ni Juan, ni Marlene, ni siquiera Konstantin Stanislavski. Esos nos los pusieron hace más de 4000 años. Y claro. Eso no cambia. Por más que les demos vueltas, no cambian. ¿De qué manera el conocer los géneros, los estilos, los subgéneros, ayuda a un actor al momento de enfrentar o, para decirlo más propiamente, abordar a su personaje en una sala de grabación de doblaje de voz, donde todo, como ya lo dijiste, sucede así? Es así, así es. Fíjate que es algo de lo que yo les hablo todos los días en la escuela. Yo estaba hace poco haciendo conciencia
que yo estoy a punto de cumplir 5 años en el Andrés Soler. He tenido oportunidad, sobre todo de ser maestro de actuación, pero también he por ahí dado voz, de pronto me ha tocado, doy un taller de impro también, y lo que yo siempre he hecho es que es una escuela como el Andrés Soler, es un lugar donde te vamos a dar las herramientas de una manera, si tú quieres, muy rápida, es decir, es muy difícil, por poner un ejemplo, yo ahorita doy un semestre donde tenemos que tocar un poquito tienen que enterarse de la tragedia, los griegos, comedia del arte y teatro isabelino. Entonces, dime si en 6 meses te va a dar tiempo de ver profundamente esas 3 cosas. Entonces, o sea, sí lo tocamos. Pero me parece muy, muy valioso y en el siguiente semestre van a ver Siglo de Oro y van a ver Molière y luego el otro semestre van a ver las vanguardias y luego el último semestre ya están viendo cosas ya más contemporáneas. Todo, por supuesto, que difícilmente lo vas a profundizar demasiado, pero pero al final te va a dar un bagaje que te va a ayudar a entender mucho más rápido las cosas a las que te vas a enfrentar allá afuera. Creo que yo, uno de lo que más he hecho mano cuando doy clases es de mi propia experiencia. Y suelo hablarles mucho a los alumnos de cómo es allá afuera. Que aprovechen este momento de la preparación escolar y que lo expriman lo más que puedan, porque ya lo que requiere el ambiente, la carrera, casi siempre es una toma, ¿no? Eh, eh, si lo mismo te va a tocar trabajar con directores que te van a dar una gran explicación y un gran marco de referencia para algún personaje que vayas a hacer. Y lo mismo te va a tocar alguien que nada más te va a decir 4, 3, 2, graba, ¿no? Por ejemplo, en televisión comercial, generalmente a los actores que vamos a hacer un personaje que no es fundamental, que no es protagónico, pero que es importante, porque pues si no la historia no se cuenta, por lo regular muchos te dejan solito, ¿no? No te dan una gran explicación. Voy a citar otra anécdota en ese sentido. Por ejemplo, había creo que era una Rosa de Guadalupe, ¿no? Pero yo soy un personaje que era como una especie de inspector que llegaba a clausurar una estética. Y en algún momento este personaje mío le decía a la dueña de la estética que si era de las protagónicas de la historia, esta no se explica por qué le vienen a clausurar su negocio. Yo le digo, y esto va a seguir sucediendo si fulanita, que creo que era la hija del personaje, anda con fulanito, que entiendo que era el hijo como de una persona importante y ahí había. A mí me brincaba por qué este burócrata de alguna delegación de la ciudad que va a clausurar un negocio, ¿por qué le tendría que dar esta información al otro personaje, no? A mí me parecía que no había mucha lógica aquí. Y puede parecer muy sangrón que uno se ponga tan estricto, pero es que yo decía, para saber en qué tono lo voy a decir, tengo que saber cuál es la motivo, o sea, ¿por qué mi personaje le dice a este otro personaje? Si no hay ninguna referencia que te diga que son conocidos o amigos, ¿me explico? ¿O por qué tendría un vil burócrata darles información? Entonces, me atreví a acercarme al director y decirle, oiga, es que o soy el villano ñaca ñaca, ¿no? Que le voy a decir esto para echarle más sal a la herida, o se lo puedo decir como alguien que está haciendo buena onda y le está diciendo por dónde viene el trancazo que le están dando, ¿no? O sea, pensaba yo que había esas dos posibilidades. ¿Cómo se lo digo? Muy amable o de plano en villano de televisión, en villano de telenovela, que así son, pues, ¿no? Así los han planteado siempre. El director, Gurrola, volteó y me dijo, estos textos no son fáciles. Bueno, entonces no es mi imaginación. El director también se da cuenta que
que estos libretos en ese afán de síntesis no te dan a veces mucho de dónde agarrarte, ¿no? Y ahí es donde yo pienso, si siendo un actor más o menos con experiencia te surgen esas dificultades, imagínate a alguien que no trae un poquito más de dónde asirse, ¿no? Ese director ese día lo que hizo fue, a la hora que lo grabamos, me dijo, quítate el apuntador. Y eso me ayudó, por ejemplo, a que por lo menos mis textos salieran más o menos, que pareciera ser humano, ¿no? Porque para mí sí era muy raro esa situación. Y por ahí es el tipo de cosas que yo les cuento, por ejemplo, a los alumnos. Y yo creo que una preparación formal previa sí te ayuda mucho. Sí te da, y se los he hecho muchas veces, a mí me ha tocado, bueno, en Televisa se trabajó muchos años con el apuntador, pero cada vez lo van haciendo menos y me tocó ir a otras cosas, con Epigmenio, ¿no? Por ejemplo, que empezó a hacer estas telenovelas en otro tono, y me tocaba que te daban el llamado de un día para el otro y llegaba yo a ser un reportero y me daban el libreto en ese momento y era un choro era una cuartilla, casi lo que me tenía yo que aventar, ¿no? Me pasó, y se los digo a los alumnos cuando pasan 3 ensayos y todavía no se aprenden su escena. Y de memoria era, Quique. Ajá, claro, exactamente lo que te decía. En Televisa te ponían a apuntar Argos Producciones, todo era de memoria. Con Argos me pasaba que así te daban una cuartilla, me lo hubieran dado un día antes, ¿no? Pero bueno, órale va, ¿no? Órale va, y va. Y ahí es donde se empieza a ver de qué lado más la iguana, ¿no? Y yo pienso que sin mi preparación previa, yo me habría sentido mucho más desolado en momentos así, en el que te sueltan un libreto y no sabes mucho por dónde. Cuando yo en la escuela, otra de las cosas que les digo es que aquí tenemos la oportunidad de montar Shakespeare, Chekhov, Goldoni, ¿no? Aristófanes, que obviamente aquí todos los alumnos están por sus 20 años y están fuera de cast, si tú lo quieres, todavía no vas a poder dar todo lo que a lo mejor requieren porque empezando porque no tienes ni la edad, ¿no? Pero qué bueno que nuestra preparación sea con esos textos, ¿no? Con esas, o sea, ahora sí que entremos a esas canchas profesionales, porque claro, vas a salir de la escuela y no te van a poner a hacer Hamlet, ¿no? A lo mejor lo hiciste en la escuela. ¡Qué padre! Qué padre que tengas oportunidad de hacerlo en la escuela, porque vas a salir y te van a dar el policía que te dice, está usted detenido, ¿no? Pero el haber hecho Hamlet en la escuela te va a ayudar mucho a que ese policía que dice, está usted detenido, se oiga natural y parezca de veras un policía. Mira, a mí una vez me llevaron hasta Acapulco, literalmente a decirle a alguien, al personaje principal de la novela, sí, está aquí a la vuelta en el puesto. O sea, decía yo como 2 cositas. Pero porque los directores han tenido la experiencia de que agarran a cualquier tipo de la calle a querer decir esas 2 frases y no se ve bien. Entonces tienes que traer un actor. O sea, aunque sea para decir 3 cositas, ¿no? Porque el actor le va a buscar esa veracidad. Es decir, todo lo que hacemos es una convención. Sea cine, sea teatro, o sea, el espectador sabe que eso no está ocurriendo realmente, que nos están contando una historia. Pero yo creo que el arte del actor es ayudarle al espectador a que esa convención sea más sencilla, que la pueda disfrutar más, que me hagas olvidar justo eso, que me estás mintiendo. O sea, tenemos que aprender a mentir con verdad, ¿sí? Con sinceridad, para ayudar, para que esta convención valga más la pena, porque si no, pues igual, nada más cualquiera me la platica, ¿no? Pero somos los que ayudamos a platicar la historia sabroso, ¿no? Y ahí está nuestro arte. Nos pasa en el doblaje, a veces, efectivamente, yo a veces les digo, parte de nuestro arte es que parece que sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Pero eso pues, te lo da la experiencia también, ¿no? Sí, es muy importante, la importancia de la preparación, yo creo que te va a allanar el camino en muchos sentidos. Si eres talentoso, pues y no te quieres preparar, a lo mejor te vas a tardar más, ¿no? Porque
yo creo que te vas a quitar un poquito de piedras cuando tienes una preparación formal, llámese de teatro, de danza, de lo que tú quieras. Yo creo que sí, prepararte un poquito antes. Y puede ser una escuela como el Soler, pueden ser los talleres, o sea, hay muchas maneras, ¿no? A lo mejor no te... Pues, nosotros, José, también nos tocó una época en que no había tantas escuelas, a lo mejor, ¿no? Y luego se han ido, la oferta también de escuelas se han ido, y hay como diferentes corrientes. Entonces yo creo que al final, a la hora de trabajar, todos nos juntamos, los que vienen de la universidad, los que estudiaron en el Andrés Soler, los que Casa Azul, el CUT, en fin, a la mera hora todos coincidimos en la vida profesional, todos tenemos nuestra manera de cocer frijoles, pero al final el resultado, me acuerdo que Julio Alemán decía, hay buenos actores, como en todas las profesiones, hay buenos, malos y regulares, ¿no? Hay que procurar, hay que hacer el esfuerzo por ser de los buenos, ¿no? Y creo que de eso va el asunto. Sí. También quien se forma encima de los escenarios. Claro. Sí, estos casos, o sea, sí, ¿por qué no? O sea, lo que tienen que entender los alumnos, sobre todo cuando pasa mucho en la docencia, de ver el tipo talentoso que se confía demasiado a su talento y cree que el talento por sí mismo, el típico alumno que tú a ti como director o maestro te pone un poco de malas porque sientes que no te está dando todo. Pero ¿qué tal el día del examen? ¿No? Y dices, ¿por qué no hagas eso? ¿No? ¿Por qué te confías? Porque un día eso no te va a funcionar. O sea, sí hay una parte muy importante del trabajo. O sea, el talento es algo muy relativo. Si no lo acompañas de la chamba, del estar, lo que platicaba yo al principio, es decir, yo no sé qué talentoso podía haber sido en esos momentos de mis 20 años que me asomé por primera vez a las compañías de doblaje y a lo mejor yo quería que la primera vez que pasara la tril, ¡oh, wow! Contrátenlo, ¿no? Pero no, ahí se trataba de hacer una chamba, que era irte a sentar a ver a los otros trabajar y esperar la oportunidad, ¿no? Y a lo mejor no tuve yo la paciencia para hacer esa parte, ¿no? Y por supuesto que muchos grandes talentos del doblaje tuvieron que hacer esa chamba, a pesar de que fuera, ya después tuvieron la oportunidad de mostrar qué tan talentosos eran, ¿no? Pero había que hacer eso otro. Entonces, a veces te estás brincando, a veces por brincarte esos pasos tú solito. Pero también existen los talentos gente muy intuitiva, ¿no? Hay gente muy intuitiva, hay sobre todo actores y actrices. Tienen sensibilidad y aparte son intuitivos. A lo mejor no entienden con profundidad las cosas, pero te agarran lo que digo, te lo dicen como si supieran de qué están hablando, ¿no? Aunque después, si le rascas, a lo mejor no están muy enterados, ¿no? Pero tienen esto, y entonces con el tiempo lo van entendiendo mejor, ¿no? Porque además si son intuitivos, son observadores y se van a ir fijando en los que ya saben, ¿no? Y yo creo que, por supuesto, si no tendríamos un Pedro Infante, por ejemplo, ¿no? O sea, es decir, por supuesto que siempre hay estos casos o de pronto de la reina de belleza que pues, se les da la oportunidad, no todas triunfan, pero pues alguna además de bella resultó que, wow, sí tenía sensibilidad para este negocio, ¿no? Y se convirtieron en actrices, en fin. En la historia sobre todo del cine, podemos encontrar N historias de gente que la descubrieron casi por casualidad, ¿no? Y vino la oportunidad y wow, ¿no? Nos mostraron grandes cosas, como también lo otro, ¿no? Gente con muchas ínfulas que después no pasa nada, o que sientes que toda la vida repiten el mismo personaje, ¿no? Y no pasa gran cosa. Hay de todo, pero sí considero que la preparación académica ayuda bastante, yo creo que te da herramientas como para salir y enfrentarte ahora sí, ¿no? Ya traigo mi equipo, ¿no? Todavía Sí. afuera vas a aprender a manejarlas mejor, ¿no? Eso es indudable.
Sí, de hecho, son muchos los conceptos que nos ha compartido también en esta intervención, desde el análisis del texto, de la verdad, el ser honesto, la preparación. Y recordando al principio, cuando llegaba a esa sala y estaba observando, obviamente, que también ya se mencionó la importancia de la observación. Yo quiero preguntar también la importancia del oído para el actor, porque como bien sabemos, Eso, wow. si nos puede hablar de eso, porque creo que no lo hemos Claro, tocado aquí en el programa y siento que es de mucho interés y de mucha importancia también. claro. Ay, qué bonito que lo planteas, porque me pasa todo el tiempo con los alumnos. El tener que estarles pidiendo constantemente que escuchen. Tienes que escuchar. Se cree mucho que tú interpretas o hay como esta, o todavía no caen como la información suficiente para que entiendas que no estás actuando únicamente cuando estás diciendo tu parlamento, ¿no? A veces es más importante lo que no se está diciendo, ¿sabes? Y tiene que ver con la escucha. En las clases de impro también se habla mucho de esta parte de la escucha. Y la escucha no es incluso literalmente el parar el oído, sino estar como con las antenas arriba, perceptivo a todo lo que está ocurriendo. Y eso se les va mucho al principio, a la gente que está empezando en este negocio o a hacer sus pininos en la actuación. Estamos muy preocupados en cómo digo mi parlamento, ¿no? Y además lo piensas así, en cómo lo digo, ¿no? ¿Cómo daré la intención así precisa y buena? Y entonces se empiezan a hacer estas cosas raras en que se sienten, ¿no? Y entonces nos vamos a lo obvio, ¿no? Y además muchos venimos, nuestras referencias son las telenovelas, y entonces aquí veo que el personaje se enojó e inmediatamente me voy al grito, ¿no? Y después, no, espérame, ¿no? Pero es un gran secreto de la actuación el escuchar. Por eso a alguien le decía hace poquito que en esta época del doblaje en que todos pasaban al atril, se daba un poquito más esta sensación de la réplica, ¿sabes? Porque sí tenías a otro actor aquí junto, ahí en vivo, en la escena, ¿no? Por decirlo así, aunque estuviéramos los dos prestándole la voz a los que ya lo hicieron, en fin. La escucha, para mí, la escucha es fundamental. Si no aprendes a escuchar el actor, y te das cuenta, a veces el actor que solo se aprende sus parlamentos y el pie, ¿no? El día que alguien se equivocó y le cambió el pie, se quedó te caché, no estás escuchando, ¿no? Porque aunque fulanito lo dijo, varió un poquito, lo dijo distinto, luego lo regaño porque no se lo aprendió si quieres, pero si estás escuchando, tendrías que haber reaccionado, ¿no? Y lo lógico es que tú le contestaras, pero no porque nada más estás esperando tu pie, porque eres un actor egoísta que cree que nada más me voy a lucir en el momento en que yo hable. No, espérate, por ahí no es la cosa, ¿no? Y si tú revisas, afortunadamente hoy, por ejemplo, en YouTube, eso me ha ayudado mucho, sobre todo cuando nos hemos visto en la necesidad de trabajar en línea, que puedes encontrar muy buenas referencias, mucho material grabado. Entonces yo, por ejemplo, les puedo poner una escena de Anthony Hopkins. Hay una escena a la que yo recurro mucho de una película que se llama Lo que queda del día. No sé si ustedes la tengan en la mente, pero está con otra gran actriz que es Emma Thompson, y los dos son mayordomos, bueno, un mayordomo y una ama de llaves en una de estas lujosísimas residencias inglesas. Y ahí lo importante es lo que no sucede. Es una escena en que ella trata de acercarse un poquito, como de romper el hielo, y le pregunta qué está leyendo. Y este es un señor mayordomo con tan poca habilidad social, o sea, que para lo que es bueno es para... Ustedes saben que hay toda una tradición de los mayordomos ingleses, ¿no? Que es como una escuela, ¿no? Muy estricta. Y no le permite acercarse. Y ella insiste, y llega un momento en que lo acorrala en un rincón, porque ella le insiste en que le preste el libro para ver qué está leyendo. Y tú ves en el rostro de Anthony Hopkins que la está viendo y está entre fascinado con la mujer y aterrado.
pero son sobre todo los momentos en que él no dice nada, en donde tú como espectador estás viendo la historia. O sea, tú estás viendo que a ese señor le están pasando cosas por dentro, ¿no? Y ahí es esto que tú, Lili, bien señalas. Él está escuchando a la otra actriz. Él está dejando llevar su emotividad de acuerdo a lo que está haciendo el otro personaje y lo que le está provocando al propio. Entonces, un actor que no sabe escuchar, es muy difícil que te dé una actuación fiel, una actuación sincera, y se notan. Incluso estar en escena con un compañero o compañera egoísta es una sensación muy rara, porque hay compañeros con los que comunica, o sea, tú sabes, tú los ves a los ojos y sientes esa retroalimentación, pero de verdad, a los actores egoístas me ha tocado que parece que ven a través de ti. Una cosa muy extraña en que aunque te miran, te das cuenta que no te están mirando, pero no están están ellos viendo hacia adentro de ellos mismos. Ni te están dando, o sea, son egoístas. Y algunos hasta buenos, que hasta me sorprende porque en mi experiencia particular, yo ha habido compañeros o compañeras que les he dicho, yo siento que yo soy mejor actor cuando estoy contigo. ¿Me explico? Me gusta mucho trabajar contigo porque siento que yo soy mejor incluso por lo que empezamos a comunicarnos, ¿no? Y siento que como que ambos crecemos, ¿no? Y esa es una sensación muy padre. Y tiene que ver con esto que tú mencionas, con la escucha justamente. Nos estamos escuchando, nos estamos retroalimentando y entonces se da el fenómeno y entonces podemos crecer juntos. Y eso es padrísimo. O sea, como ven, me apasiono y me emociono con esas cosas porque sí, porque entonces surge la verdad en escena, ¿no? Por ahí creo que anda un querido amigo mío, Ricardo Brust, que somos entrañables amigos, y en una cosa que yo escribí, teníamos una escena donde nos discutíamos muy fuerte, ¿no? Y, hubo gente que nos fue a ver y se sacaba un poquito de onda, ¿no? Pero creo yo que porque había esa comunicación, o sea, nos queremos mucho, pero era una escena donde terminábamos así. Porque además era una escena también, los personajes eran amigos también. Y es de los momentos más disfrutables que yo he tenido en escena, ¿no? Además, en microteatro con el público aquí muy cerquita, es muy rico cuando se da esto. Tiene que ver, y es eso, la escucha es fundamental. Yo te lo puedo decir, que siempre lo señalo. Tienen que escuchar, si no, no funciona, ¿no? Le mandamos un grandísimo abrazo también a el fantástico Ricardo Brust y esperemos tenerlo pronto por acá también en este espacio. Y esto que mencionas, querido Enrique, de crecer como actor cuando estás junto a alguien que se da con generosidad en el escenario o en el micrófono, me recuerda un poco a los deportes. Puede ser que mi función sea simplemente, vamos a decir, en el básquetbol soy un poste, o en el fútbol también ocurre. Uh-huh. Yo acostumbro mucho a hacer ejemplos del fútbol. Quizá yo solamente estoy recibiendo la pelota desde lejos y solo le pego con la cabeza y te la pongo a ti, pero si de cada 3 que te mando, tú aprovechas 2 y metes un par de goles, a diferencia de alguien que está de poste y en lugar de mandártela digo, no, yo solito quiero resolver la jugada. Yo quiero. Y entonces los dos terminamos en nada, no Así crecemos. En ese sentido, querido, y ya que mencionas y que también tu testimonio es historia viva, es bien padre de verdad escucharte hablar de la forma en la que antes eran los procesos, hoy son diferentes, en donde un actor, y ya sé por dónde vas a contestar, pero quiero que se lo digas a nuestro público, claro. En donde hoy un actor, una actriz encuentra su réplica a la hora de estar haciendo doblaje de voz. Muy buena pregunta, ¿no? Los actores de doblaje tenemos que ser muy sensibles al producto original, ¿no? Y en particular, por ejemplo, contigo me ha tocado mucho siempre hacer cosas muy interesantes, ¿no? Eso que llamamos que tienen carnita,
¿no? Es decir, a veces también estamos conscientes de que estamos, también nos toca doblar cosas que son mera frivolidad, ¿no? Y tal vez no requieren tanto. Pero incluso en esas, sí hay que estar muy sensible a lo que ya se hizo originalmente. Y si no cuentas, y si tienes la fortuna de tener directores como es tu caso, que siempre te van a dar un contexto completo de lo que vienes a hacer, sin importar lo grande o pequeño que sea el personaje que vas a doblar. Pero de pronto nos toca también que, como hay un chiste es de misterio, ¿no? La película, porque nadie sabe, no porque sea del género, sino porque nadie sabe de qué se trata, ¿no? Y lo vas descubriendo conforme la vas trabajando por N casos, ¿no? Porque a lo mejor el director de plano no tuvo tiempo de verla, o hay proyectos que llegan así de que tiene que salir ya, en fin. Y ahí sí, yo, por ejemplo, cuando me enfrento a eso que no me están dando muchos datos, sí, muchas veces de volada me voy 5 o 6 textos antes en el libreto para enterarme de qué va el asunto, ¿no? Porque si no le vas a encontrar, o sea, sí puedes meter tu voz en el espacio que corresponde, claro, eso no es problema. El problema es que, pues sí quiero que se escuche, que corresponde la inflexión de mi voz a lo que está sucediendo ahí, ¿no? Porque si no, a veces el texto de primera intención te da la impresión de que están gritando, por ejemplo, porque hasta le ponen cuidado, ¿no? Un cuidado, háganse a un lado. Tú lo ves así de entrada, pero ya cuando te ponen la imagen y ves la escena, es otra cosa, ¿no? Y a lo mejor es hasta un susurro, entonces pues no te puedes ir con la primera, ¿no? Tienes que, entonces yo constantemente estoy súper pendiente de qué hacen los otros, no al que yo voy a doblar, sino, o sea, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué le están diciendo los otros? ¿De qué están hablando? ¿Qué veo que le está sucediendo al personaje que me toca conforme a lo que le están diciendo, ¿no? Y ya si el director me da más, pues maravilloso, todavía mejor, ¿no? Cuando ya me explica, pues es que mira, es que tu personaje es justo el asesino, nada más que aquí todavía no lo descubren, ¿no? Lo están entonces ya sientes por dónde va el asunto. Pero si no insisto, otra vez, la importancia de la preparación. Si tienes cierta preparación y aparte ya le añades cierta experiencia, te das cuenta que, órale, o sea, yo tengo que proteger mi trabajo, vámonos léele 3, 4 parlamentos arriba, o si puedes una página antes, para darte cuenta de qué va el asunto, ¿no? Y ya, entonces si tienes dudas, hasta le preguntas al director y ya te corrobora. Y eso te ayuda muchísimo, ¿no? Es casi que un deber, o sea, no llegues nada más sí tienes que poner de tu parte, ¿no? No te ciñas estrictamente a porque a veces en las salas de doblaje a veces se tiene mucha prisa y tu personaje grábale, ¿no? Pues es lo que te digo, a veces tienes los 15 segundos que tengas para darle una leída a lo que viene antes, te ayudan para que le pegues. Si me permites meter mi cuchara y abonar con una muy breve anécdota, Lili, Enrique, querido público. Hubo una época en una empresa de doblaje en donde ahora que nos ponen el libreto en el monitor, no sé si te tocó, Enrique, te ponían solamente tus parlamentos. O, por ejemplo, para ir a hacer una prueba para una película, para el cine o lo que sea, solamente tus parlamentos. Y bueno, habrá colegas que dominan el idioma inglés o el idioma indio o el indio o el idioma, no sé, el chino, el coreano. Yo no. Y entonces yo era como te pasó con tu director de televisión, a mí me pasaba con los directores y directoras de doblaje cuando yo iba a hacer mis personajes o una prueba, era yo una patada en el hígado porque les decía, perdóname, por favor, necesito los diálogos del otro, ¿no? Y veías incluso la cara del ingeniero de audio que está acostumbrado a trabajar con muchas personas que solo dicen sus diálogos. Era como de, este señor, ¿qué le pasa? ¿Por qué me hace trabajar? ¿Por qué se pone así? ¿Por qué quiere los textos del otro personaje si lo que importa y nos estás dando la respuesta? Y quería abonar a eso. Después asumo que alguien les explicó
ya sabes que yo no tengo como esa templanza para sentarme a platicar. Creo que alguien más amable que yo les habrá explicado Claro. de qué va este asunto que tú nos estás contando ahora, querido Enrique. Sí, me ha tocado eso que tú dices, que de pronto te ponen únicamente y es una cosa muy rara, muy extraña. E incluso en ese caso, porque bueno, como platicaba yo a Lili hace rato, yo que llegué tardíamente al doblaje, de pronto a un señor como José Arenas, pues le van a prestar cierta, pero a lo mejor a mí de pronto me van a decir, tú grábale, ¿no? Pero aún así, me fijo no me ponen los otros diálogos, pero sí me fijo en qué está sucediendo ahí, aunque captaré algo del diálogo de la otra muchacha, del otro señor, y ya, ok, ¿no? Aún así, insisto, así sean 10 segundos, yo me fijo en de dónde, ahora sí que el famoso de dónde vengo y a dónde voy, ¿no? Es básico de la actuación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la escena? ¿De dónde vengo y para dónde va el personaje? Tenerlo clarísimo, porque si no, no funciona. Pero sí, no es la ideal. A veces, en esta parte como de chamba, ahí es donde el doblaje de pronto se puede volver mera chamba, se les olvida que sí hay una parte importante, que es esto que platicábamos al principio de darle verdad a tu trabajo, de ayudarle a la gente a que la convención sea más sabrosa, más fiel, ¿no? Que sea disfrutable. Si no, pues si nada más cualquiera puede poner una voz, ¿no? Claro, y de hecho ahorita que mencionan esa parte, también se me viene mucho a la mente. Ya ven ahora que pasó todo esto de pandemia, ya los guiones escritos pues desaparecieron, y también si no tienes esa práctica de estar diciendo, por ejemplo, cuando nos comentabas de que tienes que aprenderte tu monólogo y de repente, ay, perdón, y de repente el director te hace un ajuste ahora que todo es virtual y tienes que decir el nuevo parlamento con la modificación, y muchos van para atrás porque ni siquiera esa parte, no sé si nos puedas platicar de esto. Sí, se ha vuelto esto de la pandemia nos hizo adecuarnos a todos, ¿no? No hace mucho también trabajé desde mi cabina contigo. Ya eso es una parte también distinta. ¿Qué pasa en tu cabina? A veces el delay ahí está, ¿no? Y digo, a veces digo, hoy lo hice de oído, ¿no? Porque el video no correspondía. Hoy hice doblaje de oído, por ejemplo. Y de libreto, fíjate, a mí, por ejemplo, ya insisto, como gente relativamente nueva en el doblaje, tuve que aprender a trabajar en mi libreto. Es decir, te dicen, tienes que marcarlo. Y tú al principio con los nervios decías, no, ¿cómo? Tengo que estar pendiente de la pantalla, ¿no? Y no puedo voltear al video. O sea, medio me lo quería aprender y estar pendiente del video y la regaba y la regaba y la regaba. O sea, me equivocaba y pues ahí me tropezaba y todo. Hasta que entendí que efectivamente es muy conveniente, si hay una pausa, ponle ahí uno mismo se inventa sus propias marcas para cuando es una pausa larga, cuando es una pausita, un calderón, como le llamamos. Aquí lo tengo que decir más rápido. Yo, por ejemplo, le ponía unas onditas así, ¿no? O unas flechitas. Y eso y me di cuenta que ahí estaba el secreto, por ejemplo, ¿no? Me ayudaba muchísimo para trabajar. Y de pronto viene la pandemia y ¡zas! Te ponen el texto ahí en la pantalla. Y ahora, y mis marcas, ¿no? Y por Dios, ¿no? Y volvemos otra vez a echar mano de la experiencia y otra vez a hacer un ejercicio de, pues ahora, memoria, ¿no? Ni modo, o sea, me tengo que aprender la pausa, ¿no? Y fijarme bien en dónde ven, o sea, se ha vuelto más exigente en ese sentido, un poquito, ¿no? Yo extraño, por supuesto que extraño mucho el libreto impreso. De pronto sí vas y todavía trabajamos y lo agradeces, porque sobre todo en un parlamento largo híjole, sí es bien importante que puedas ir marcando a dónde llegas, ¿no? Dónde va la pausa, hasta aquí dijo esto, para poderlo hacer más. Pero bueno, como todo pues te vas adecuando, ¿no? Pero sí es todo, ha sido todo un rollo esto de la virtualidad, de hacerlo de manera remota y tener el texto ahí junto al video. Y de pronto sí, y efectivamente, porque como director lo sabes, tienes que hacer adaptaciones necesariamente, ¿no? El traductor, hay compañeros que son traductores y además hacen doblaje, entonces te das cuenta inmediatamente porque ya te allanan mucho el camino, entienden muy bien
que la traducción en doblaje es más una adaptación que una traducción. Pero cuando no, te das cuenta que es un traductor nuevo o que no tiene idea de cómo se hace. Y entonces el director y tiene que estar adaptando constantemente y pues ni modo. También uno como actor, pues sí, hay que irle cachando, ¿no? Y ni hablar, así es la chamba. Y ahí es donde hay que ponerse la pila, porque al final también los directores se fijan en todo eso, ¿no? Si el actor no es capaz de ser dúctil en ese sentido y adecuarte a que de pronto voy a decir algo que tengo que modificar como está aquí escrito, pues órale, va, o sea, ahora sí que sin miedo a triunfar, ¿no? Hay que entrarle. Y hace rato que mencionabas, por ejemplo, y es importante también que nuestro público lo sepa, le damos la bienvenida a nuestro productor, el señor Rodo Valderas, que nuestro público lo sepa, siempre se pondera en este mismo espacio que dentro del doblaje de voz profesional, aunque hay quienes escuchan doblaje y dicen, doblaje, con todo lo echan en la misma canasta, pero hay niveles, tipos, clases, categorías, y así como en algunas salas de grabación se pondera la rapidez, se pondera la velocidad, hay otros espacios en donde ponderamos otros aspectos. Ahora que la querida Lili ha mencionado el tema de modificar los diálogos, ya nos ha pasado muchas veces, querido Enrique, que prácticamente todos o sea, el libreto que a mí me entregan de una película no se parece a lo que entregamos al final. A lo que queda. Son muy poquitos los diálogos que no modifico. No solamente por cuestiones técnicas, hablando de labiales o de sílabas, sino por cuestiones estrictamente que tienen que ver con la dramaturgia. Y me ha pasado que de pronto gente que es muy hábil para leer los diálogos y decirlos con una dicción impecable, les modifico 2 líneas y les cuesta muchísimo trabajo memorizarlas. Y para un siguiente proyecto, gracias, hay otras personas que sí lo van a aprender. Es de párvulos para un actor, estamos de acuerdo. La memoria, lo dijiste hace rato, cuando hiciste televisión. Claro. Sí, la memoria es fundamental para un actor. Y ahí es donde te das cuenta. Pasaba otra, por ejemplo, en la publicidad, me pasaba mucho en los castings. Ustedes saben que para la publicidad es imagen, sobre todo, y hay muchos compañeros que hacen comerciales que no necesariamente son actores, ¿no? O modelos, por ejemplo, los famosos modelos. A mí me tocó ver castings donde chicos y chicas muy bien parecidos. Hay que avisarle, Enrique, a nuestro público que estás hablando de anuncios en donde apareces tú a cuadro, no solo tu voz, sino tú. Sí, claro. Publicidad de imagen, sí, porque también hay publicidad de voz y es otro asunto. Pero en la publicidad de imagen, por ejemplo, me tocó ver en castings chavos muy conscientes, modelos, que en cuanto veían que había un acting, decían, no, yo no lo hago, ¿no? O sea, estaban conscientes, yo soy para la sonrisita, para el físico, ¿no? En cuanto veían que había una cuestión que ya intervenía diálogo, decían, no, eso no es lo mío. Y muchos castings donde específicamente dicen, manden actores, ¿no? Porque hay acting, porque hay, ¿no? Y ya sabemos que hay guapos que también son actores, pero hay muchos que nada más son guapos, ¿no? Por ejemplo. Es súper importante. Y puede pasar, de pronto tú sabes que se ha invitado a hacer doblaje a compañeros que estrictamente son locutores, ¿no? Y que a lo mejor están muy acostumbrados a irse a la línea, ¿no? Cuando el trabajo, cuando tienes experiencia actoral, también tienes este espacio para la improvisación o para el cambio, ¿no? Para la modificación de las cosas. Estás como más acostumbrado, pues, a eso. Y es algo que se valora también, como dices tú, un director también se da cuenta de esos detalles, ¿no? O sea, sí. Todo juega, hay que defender su chamba. Y en la publicidad podríamos decir incluso que, hablando de la voz, por ejemplo, un locutor que tiene a la mejor habilidad para manejar su voz, pero no tiene herramientas actorales, queda un poco como
como estos modelos que lucen uno de sus atributos físicos, como podría ser la voz, pero no tienen las habilidades que necesitan para actuar, ¿no? Y por eso en los castings de publicidad a veces, cuando son talentos, cuando no es la locución hablando de publicidad grabada, pues comerciales de radio y televisión, solamente la voz. Ajá, necesitan actores, ¿no? Para dar la señora, el señor, el perrito caracterizado, actores que involucren emocionalidad. Eso creo que durante toda la charla, maestro Enrique, hemos estado platicando respecto de las herramientas actorales en pro de estar mejor preparado. Claro. Wow, está fantástico el por qué. Adelante. A mí me tocó mucho en locución, yo sobre todo lo que he hecho y lo que hice en algún tiempo también con cierta regularidad, es lo que tú llamas los talentos, ¿no? O sea, a mí no me llamaban para hacer la voz institucional de un producto, pero me tocó mucho todos estos personajes donde hay un acting, donde hay una escena actuada, ¿no? De, oiga, compadre, ¿y dónde compró sus llantas, no? Oiga, yo también quiero ir, ¿no? Y ese tipo de cosas. Hice N cantidad de cosas, me tocaron algunas muy padres. ¿Sabes qué me ha tocado mucho, por ejemplo? Cuando hacen alguna cuestión de publicidad en voz, como referencia de algún locutor deportivo, un narrador, ¿no? Hice varias veces me tocó hacer alguna venta de celulares o cosas así, pero haciendo la parodia del narrador de fútbol. Se me daba mucho eso. Y me llegaron a comentar en alguna compañía, y fíjate que luego vienen unos que sí son narradores y tú te quedas con la cuenta. Eso me daba así como, me alimentaba mi ego tremendamente, ¿no? Pero es muy bonito también la locución comercial, sobre todo, claro, también hay grandes voces. Vuelvo a referir a Ricardo, que por aquí anda escuchándonos y viéndonos. Recordemos a don Pepe Labat, por ejemplo, un maestro. Pero también esta parte en publicidad se llaman talentos, ¿no? La locución de los personajitos, de los personajes que hay que también se usan mucho, ¿no? Y el actor también, lo que decía al principio, cuando vamos a estudiar actuación, estamos poco conscientes de que el actor también puede vivir de su voz. Siempre estamos pensando en nuestro cuerpo y en estar en escena o frente a una cámara. Y yo también hay alumnos que de pronto les digo, tú podrías vivir de tu voz, ¿no? Si te pones abusado, tienes esa otra posibilidad, ¿no? De vivir pues. Aunque ahora muchos llegan, yo te puedo decir que muchos llegaron a estudiar, están estudiando actuación porque en doblaje les dijeron, vete a estudiar actuación, ¿no? Y quieren hacer doblaje. Y tienen la ambición de hacer doblaje, por ejemplo, que yo les digo, ya aquí están descubriendo también que pues está bien que vayas a querer hacer doblaje, pero estamos aquí enseñando está todo esto otro, ¿no? No te limites, no te cierres, ¿no? Siempre decimos también en este espacio, y estoy convencido de que vas a coincidir con nosotros, querido Enrique, que el doblaje de voz es solo una plataforma más de todas las que puede explorar un verdadero actor, una verdadera actriz. Y quisiera escuchar tu punto de vista respecto a esta premisa que ahora pongo sobre la mesa. No es una verdad absoluta, pero yo tengo la impresión de que un actor, una actriz, únicamente si se dedicara a hacer solo doblaje de voz, una de dos, o se marchitaría o no lograría sacar sus gastos del mes, de la semana, responsabilidades, hijas, hijos, escuelas, etcétera. Creo que solamente haciendo doblaje de voz no podría funcionar al 100% un actor, una actriz. Esa es mi percepción. ¿Cuál es la tuya, señor? Yo coincido en toda el principio de la charla. ¿Te acuerdas que te platicaba esto de llegar a ver a estos señores en el atril, que me di cuenta que también los había visto yo justo en otras plataformas, en otros medios, en el cine, en la televisión? ¡Wow! ¿No? Y yo creo que incluso compañeros que han estado la mayor parte de su vida haciendo doblaje, siempre en algún momento van y tocan los otros medios, algunos más, algunos
menos, pero sí es necesario. Y me doy cuenta cómo hace no mucho, justo antes de la pandemia, yo tuve la oportunidad de hacer teatro con compañeros de doblaje, ¿no? Con una y tuve la oportunidad, fíjate qué padre, una de las cosas por las que acepté estar en ese proyecto es que fue la oportunidad de estar en escena con gente como don Arturo Mercado Padre, como con Jessy Conde, me invitó Maru Guzmán, o sea, imagínate, José Luis Orozco, no, bueno, ¿no? O sea, fue padrísimo estar no, o sea, ya es padrísimo coincidir Los con ellos. Los chicos del coro. Los chicos del coro. Fue una cosa, te lo juro, yo dije, yo gocé plenamente, Jaime Vega, ¿qué te digo, no? Y de pronto poder estar en escena con esos señores, ¿no? O sea, con esas personalidades, ¿no? Con ese, que claro que su trayectoria en doblaje ya ni necesitamos, pues, resaltarla aquí, pero para mí fue una gran oportunidad estar en escena con ellos y que me invitaran por considerarme un actor, o sea, porque al final, otra vez, sea el medio que sea, somos o no somos. Por ejemplo, yo un día llegué a reportarme hace muchos años con La Madrina, con la señora Gloria Arrocha, y me sorprendió muchísimo que casi de inmediato me hizo una prueba y luego empezó muy generosamente a dar llamaditos. Y todo fue porque ella veía una telenovela donde yo trabajé, ¿no? Entonces, en cuanto me vio entrar a su sala, me reconoció y supo que ya sabía que era actor, pues, ¿no? Entonces se daba cuenta que tenía yo dificultades todavía con la técnica, pero tenía la confianza de sentir que me podía llamar porque ella me había visto en la televisión, en una cosa que a ella le gustaba, una telenovela que ella era fan. Entonces, ay, mijito, ya sabes, ¿no? Me empezó a enseñar, ¿no? Está padrísimo. Pues, debe sonar el nombre de Luisa Huertas, una gran actriz con la Compañía Nacional, y ella, entonces, siempre dice, tú siempre tienes que dar tu 100 porque tú nunca sabes quién te está viendo. Tú nunca sabes quién te está viendo, o en el caso, nunca sabes quién te está viendo, quién te está escuchando. Entonces, da tu 100 siempre, ¿no? Esa es otra persona de las que yo he aprendido cosas, ¿no? Yo me acuerdo que Luisa Huertas en una serie de televisión educativa, de estos casos que platicábamos, que nos daban el libreto, nos citaban a las 7 de la mañana para irnos de locación y en ese momento nos daban el libreto y Luisa iba a leer. Y no solo iba a leer, como un José Arenas cualquiera, iba corrige y corrige y corrige, ¿no? O sea, ella decía, no, esto no lo puedo decir así, ¿no? Y a ver, dile a Luisa que no, ¿no? No, padrísimo. Y como suelen ser los grandes actores, una persona muy generosa en escena, ¿no? Me tocó, era televisión, pero una persona muy sencilla, muy generosa y una gran actriz, pues, ¿no? Generalmente los grandes suelen ser así, tal vez coincidas conmigo, ¿no? Oh, sí. Muy bonita la sesión de hoy, querido Enrique, ha sido tan gozoso escucharte, tan aleccionador y un poco, yo siento, no sé qué opinen Rodo, Lili, este formato de la entrevista con conceptos tan profundos y elevados que los has manejado, Enrique, pero de una manera, desde luego, no es casualidad. Tu vocación de maestro se nota, que hoy nos has como invitado a platicar a la sala de tu casa, pero ha sido una lección literal brutal la que nos has regalado. Muchísimas gracias, maestro. Gracias de verdad de todo corazón. No, hombre, al contrario. Nos quedamos así, ay, que nos siga contando, o sea, es verdaderamente hipnótico el recibir todos estos elementos que nuevamente nos ayudan a comprender que son muchos los caminos y que mientras más preparado estés en todo lo que puedas, referente a tu cuerpo y a tu voz,
mejor te va a recibir el proyecto en donde te encuentres y como decía, maestro, van a decir, te estoy amando porque no te tengo que estar ahí cambiando o te tengo que estar diciendo qué hacer. Sí. Y esa es una fantástica lección, ¿no? Me preparo para que cuando yo esté ahí les guste y les funcione. Claro. Y no tengan que estarme enseñando en el momento que por supuesto aprendemos, pero seremos, yo creo que funcionales y además va a ser un disfrute trabajar. Entonces yo me quedo con eso. Agradezco un montón el que haya estado por acá compartiendo con nosotros. Y Lili, yo creo que tú estás igual que yo. Sí, igual, todo muy fluido, como mencionaban, y como también decía la escucha, porque si prestaron atención, toda la plática, cada intervención que él tenía era conceptos, conceptos, conceptos. Entonces, lo disfruté mucho, muchísimas gracias. Ay, muchas gracias, Lili. Un encanto, Rodo. Gracias. Y José, ¿qué te digo? Somos colegas, brothers. Te respeto mucho tu trabajo y siempre que voy contigo, no me gusta hablar de poquito o mucho, sé que va a ser especial lo que hagamos porque hay este cuidado, este cariño por el oficio, ¿no? A veces eso se nota cuando hay, lo hay. Y si compartimos ese gusto por el oficio, se nota como esta misma entrevista, ¿no? Yo veo que les gusta lo que están haciendo y por lo tanto yo también lo estoy disfrutando mucho. Y yo respeto muchísimo también tu trabajo, querido maestro, y lo dijiste tú hace un momentito. Lili, Rodo, estarán de acuerdo conmigo antes de mencionar esto, que es como para sentarse con una tacita de café o más al sur de nuestro continente un buen mate y ponerle como ahí en el YouTube, en el Facebook, ponerle en velocidad lenta y con cuadernito en mano ir anotando cada una de las cosas que hoy tan generosamente nos compartió el maestro Enrique Galván. Enrique, lo que quiero decir es que tú hace rato lo mencionaste, dijiste, refiriéndote a la maestra, a la gran Luisa Huertas, mencionaste que los grandes actores, las grandes actrices son gente generosa y tu generosidad hoy con nosotros es invaluable, amigo. Gracias, te queremos y te respetamos. Muchas gracias, es recíproco, de verdad, gracias por recibirme en tu programa, poder platicar con toda la gente que estuvo viéndonos y escuchándonos, siempre es rico, es padre, ¿no? A veces en el cotidiano no tenemos oportunidad, ¿no? de sentarnos a hablar de ciertos conceptos, ¿no? Ahí los traemos y está padrísimo, muchísimas gracias. Gracias, maestro. ¿Alguna red social donde puedan seguir tu trabajo, donde puedan ponerse en contacto contigo si tienen alguna duda? Ok, mira, en Facebook me encuentran tal cual como Enrique Galván. En Twitter soy @galvanactor y en Instagram me encuentran como @kikoyo, por si quieren asomarse por ahí. Para que vayan a quienes son solamente recalcitrantes fans del doblaje de voz, vayan a asomarse por allá y se den cuenta del pedazo de actor que tuvimos hoy con nosotros, querida Lili Robledo. Ya nos vamos. Así es, espero que hayan disfrutado mucho esta gran plática de NKPO y pues desearles a todos que tengan una bonita semana y de nuevo muchísimas gracias, señor Enrique, por estar aquí esta noche con nosotros. Hombre, Lili, encantado de la vida, muchísimas gracias, un placer escucharte, verte, conocerte y platicar tan a gusto. Rodo, me hicieron sentir en casa, muchísimas gracias, de verdad. Apapachado. Es el objetivo. Sí. Qué lindo que se logra. Pues fue un EKPO precioso, señor. Ahí están sus redes. Hoy en la conducción de este programa, la señora Lili Robledo. En la producción, ya lo saben, el señor Juan Pedraza, la señora Marlene Moreno. Y en los controles, el comandante Rodo Valderas. Gracias, Rodo Valderas. Señor. Mi nombre es José Arenas y hoy tuvimos la presencia estelar del maestro Enrique Galván. Hasta el próximo EKPO. La forma correcta de alzar tu voz. Adiós.